Saludos, estimados amigos. En este podcast de Academia Debate y Sociedad, en esta oportunidad tenemos el honor de contar con el doctor Pablo Encalada, un gran penalista con trayectoria profesional y académica. Hoy hablaremos sobre la delincuencia organizada y el terrorismo. Desafíos para el Ecuador. Qué gusto, doctor. Bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar en estos espacios en donde se lleva los temas jurídicos un poco más amigables para la ciudadanía, ¿no es cierto? Que quizás tenga un impacto mayor que no solo estas esferas del derecho. Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, quisiera que se presente a una autobiografía resumida de quién es Pablo Encalada, que sería importante conocerle un poquito más, yo como conductor y también las personas que escuchan como oyentes y como también seguidores de Academia de Debate y Sociedad. Gracias Alejandro. Bueno, básicamente decirles que en lo profesional soy un abogado penalista, me dedico, bueno, tengo 21 años de experiencia en el derecho penal, empecé muy joven en la fiscalía. Empecé a trabajar en la fiscalía muy jovencito, hice toda la carrera, desde asistente, secretario, etcétera. Y desde hace 10, 11 años aproximadamente tengo mi propio estudio jurídico con algunos socios y ejerzo exclusivamente en materia penal. Además, soy profesor universitario desde hace unos 15 años aproximadamente y he escrito algunos libros en materia penal, ¿no es cierto? Eso básicamente, sí, mi formación en el derecho penal, que es a lo que es mi vida, ¿no? Doy clases de eso, vivo de eso a partir del ejercicio profesional. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en el tema de discusión y en el que nos está preocupando como ecuatorianos. ¿Qué es la delincuencia organizada? ¿Qué se entiende por este concepto? Porque hemos escuchado, hemos estado viviendo quizá episodios de violencia, episodios de inseguridad y todo desde ese enfoque en el cual nos estamos refiriendo. Por favor, doctor. Bien, es un tema, digamos, un poco novedoso para el Ecuador principalmente. Fíjate que el delito de delincuencia organizada, como tal, recién existe en el Ecuador desde el año 2014, ¿no es cierto?, con la entrada en vigencia del COIP. Antes de eso hubo una convención a principios de los años 2000, no me acuerdo si 2002, 2003, que es la Convención de Palermo, en la cual se regulan aquellas situaciones relacionadas con el crimen organizado, principalmente aquellos relacionados con el narcotráfico, con la trata de personas, el lavado de activos, tráfico de armas. Y digo, tiene esto es una concepción moderna porque es cuando la delincuencia común empieza a funcionar ya como una empresa, ¿no es cierto? Como una empresa criminal bajo la lógica empresarial, es decir, una institución con división de roles, con jerarquías, ¿no es cierto? Es decir, con una forma de administración de los recursos, en donde ya no solo hay un acuerdo para delinquir, ¿no es cierto? No es que los malandrines de amigos, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo para robar casas, sino que ya en la delincuencia organizada hablamos ya propiamente de eh, bajo la lógica de las sociedades empresariales, bajo esa lógica, ¿no es cierto?, se crean las empresas, ¿no? No son constituidas formalmente, porque no podrían serlo, pero funcionan bajo esa misma lógica, ¿no es cierto? Entonces, cuando sucede esto, el mundo ha visto la necesidad, desde el derecho penal, la necesidad de sancionar, de perseguir la sola existencia de la organización. Es decir, en un derecho penal moderno, en un derecho penal de acto, lo que se sancionan son los actos, el ser y no, se sanciona el hacer y no el ser, es decir, se sanciona los actos y no las personas, ¿no es cierto? No nos importa qué son las personas, nos interesa qué hacen esas personas. Eso desde el punto de vista del derecho penal de acto, ¿no es cierto? Que se diferencia del derecho penal de autor, en donde se sanciona, qué sé yo, a quien no profesa la religión católica, a los homosexuales, a los enemigos de la revolución, etcétera. Entonces, partiendo de esta lógica del derecho penal de acto, solo deberían sancionarse aquellos actos realizados por las personas. Pero cuando ya tenemos una organización criminal, hay un anticipo de la punibilidad, ¿no es cierto? Las sociedades modernas han dicho, no, esto es un peligro. Es un peligro para la sociedad la existencia de las organizaciones criminales. Por lo tanto, nos anticipamos un poco, ¿sí? Y sancionamos no lo que hagan las organizaciones, sino la pertenencia a estas organizaciones criminales. Y creo que en el Ecuador, hoy por hoy, lamentablemente, nos queda bastante claro que es una organización criminal. Tenemos todas estas grupos que incluso han sido calificados como terroristas, ya lo vamos a ver creo de inmediato, ¿no es cierto? Pero estos
lobos, estos tiguerones, ¿no es cierto? Estas organizaciones que ya tienen una identificación, hay unos líderes, hay unas personas, cientos o miles de personas que las integran. Estas son precisamente las organizaciones criminales a las cuales debe perseguir el Estado ecuatoriano. Bueno, antes de entrar a la siguiente pregunta, quería un poquito analizar esto de la Convención de Palermo, porque destaca algunos delitos que están dentro de lo que es la delincuencia organizada. Quisiera que, estimado Pablo, por favor, nos hables un poco más de cerca cada tipo penal que ha sido establecido dentro de esta Convención de Palermo y cuál es la obligación de los estados a reaccionar, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que a partir de los años 90, ¿no es cierto? 80, 90, hubo un auge tremendo del narcotráfico, ¿sí? Y de los derivados del narcotráfico, como es el lavado de activos. Entonces, la Convención de Palermo lo que dice es que es una convención de Naciones Unidas en contra del crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces dice, estos son los delitos que los estados parte nos comprometemos a perseguir de otra forma, ¿no es cierto? Y te digo, eran el lavado de activos, era narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes también, ¿no es cierto? Por todas estas cuestiones que en algún momento fueron novedosas, aunque ahora lamentablemente están tan presentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el tráfico de migrantes, que es tan común en nuestro país, los coyoteros, ¿no es cierto?, llevando de manera ilegal a las personas, a los migrantes, principalmente a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ha habido un auge en estos últimos años. Entonces, esta Convención de Palermo lo que hace es, dice, sentamos las bases de cómo deben entenderse estos delitos, ¿no es cierto? Y las obligaciones de todos los estados es adaptar su legislación interna en función de esta convención. Entonces, por ejemplo, de ahí el Ecuador asumió la necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas. Fíjate, eso que recién lo hicimos en el año 2014, después de varios años de la suscripción y ratificación de la Convención de Palermo, pero ese compromiso de los ecuatorianos fue a partir de esta convención, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está claro que la criminalidad ha evolucionado tanto que ya era insuficiente sancionar a las personas naturales, porque si uno analiza, digamos, desde el punto de vista del derecho penal, desde la dogmática penal, hay reparos hacia la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Hay contradicciones, por ejemplo, con la culpabilidad, con el dolo, ¿no es cierto? Cómo una persona jurídica actúa con dolo, es decir, hay cuestiones bien complicadas. Pero la práctica nos hace ver la necesidad de sancionar a las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es producto de la Convención de Palermo que en el año 2014 nosotros en el Ecuador establecimos aquella modalidad. Bueno, la delincuencia organizada ha preocupado en los últimos años y vemos dos escenarios que nos están preocupando de manera completa, dirían los ecuatorianos, y que de alguna manera tal vez ha robado la tranquilidad de cada uno de los ciudadanos. Y es por un lado, la violencia y también la crisis carcelaria en el Ecuador, porque es un escenario en el cual ha estado presente y en los últimos años hemos visto amotinamientos, hemos visto reportajes de la misma prensa que han señalado a grupos de delincuencia organizada que están dentro de los centros de privación de libertad, dirigiendo a todas estas estructuras delictivas, diríamos así. Y por otro lado, vemos violencia en las calles e inseguridad. Entonces, todo esto se ha unido a esta gran problemática. ¿Cómo se está manejando este tema? A ver, el tema de la criminalidad, primero que no es solo lo que pasa en el Ecuador, ¿no es cierto? Creo que eso es importante que podamos identificarlo. Es un problema que lo están teniendo Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, es tremendo, bueno, no se diga México. Es un problema que está sucediendo en toda Latinoamérica. Claro, y esto no significa que consuelo de muchos es mal de muchos, consuelo de tontos. No, no, yo no estoy diciendo que como nos pasa a todos no haya nada que hacer. Es un problema que es multicausal, ¿no es cierto? Y por eso a mí me fastidia cuando la gente hace muchos esfuerzos por identificar al culpable. Entonces los unos lo encuentran, qué sé yo, el correísmo lo encuentra culpable a Lazo, los lacistas lo encuentran culpable a Correa, ¿no es cierto? Y así se pasan echando la culpa los unos con los otros en vez de esos esfuerzos, más bien volcarlos en soluciones. Entonces, es multicausal. Nosotros podríamos identificar, por ejemplo, yo te digo, si es que, ¿qué pasa con el correísmo? ¿Por qué de pronto tenemos
¿Por qué de pronto tenemos tanta inmersión del crimen organizado y del narcotráfico? Entonces, a ver, regresemos a ver, ¿qué pasó en la época de Correa? Yo te diría, creo yo, no es una causal determinante, insisto, es multicausal, pero creo que esa relación extraña, ¿cierto?, insana, con las FARC, por ejemplo, es una causa. La eliminación de la base de Manta es otra causa, ¿sí? Porque a partir de ahí hay, digamos, hay mayor exportación en ese que es la península, digamos, más hacia el Pacífico que existe en toda Sudamérica. Creo que el manejo económico del gobierno de Correa tampoco fue el adecuado, ¿no es cierto? Que luego devino en una crisis económica importante. Así que si quieres decir, esas son las culpas de Correa, creo que esas son las culpas de Correa. Si vamos con Moreno, ¿cuáles son las culpas de Moreno? Creo que Moreno tuvo un abandono terrible de la institucionalidad y quizás esa es la principal causa para la crisis carcelaria. Con Lenín Moreno, el Estado estuvo prácticamente ausente de todo, ¿no es cierto? Y principalmente ausente de las cárceles. ¿Qué podía pasar entonces si es que no estaba el Estado en las cárceles? Lo que pasó, ¿no es cierto? Que se tomen, que se adueñen de las cárceles las organizaciones criminales y que ahora sea tan difícil reaccionar ante ello. Lazo, ¿qué culpa tiene Lazo? Claro, no ha tenido la capacidad de reacción, ¿no es cierto? Parece que recién ahora están queriendo reaccionar a partir de 2 años de su gobierno, recién ahora están queriendo ver qué hacen, cuando parece que los años anteriores estuvieron mirando para otro lado. Es decir, ¿no es cierto? Creo que podemos ver que todos tienen alguna responsabilidad. Pero si vamos más allá, yo creo, es mi criterio, la principal causa de esta crisis de seguridad creo que tiene que ver con el fracaso de la guerra contra las drogas. O sea, si no nos replanteamos, no como Ecuador, sino una visión global, tal vez del mundo, ojalá, pero quizás un grupo de Latinoamérica, ¿no es cierto?, unidos, diciendo, a ver, aguanta un rato, ¿qué está pasando con la guerra contra las drogas? En ningún lugar del mundo le han ganado la guerra al narcotráfico, ¿no es cierto? Es hora de empezar a discutir si es que podemos cambiar de esta política pública, ¿no es cierto?, hacia quizás la legalización de las drogas. Y no solo hablo de la marihuana, que es lo que se está legalizando en el mundo, sino de las drogas en general, principalmente la cocaína, porque la cocaína es la principal droga que se exporta desde Colombia, Ecuador, Perú, ¿no es cierto? Entonces, por ahí creo yo, es la principal de las razones para tratar de reducir reducir estos índices de criminalidad. Claro, y otra cosa que no la podemos dejar de mencionar es que tuvimos una crisis económica terrible del mundo a partir de la pandemia, ¿no es cierto? En el Ecuador esa no fue la excepción, y esas condiciones de esa precariedad económica de nuestra sociedad es el caldo de cultivo para que los jóvenes ingresen a las organizaciones criminales en donde ven la posibilidad de tener, digamos, ingresos inmediatos, ¿no es cierto? A pesar del altísimo riesgo de muerte que hoy tienen, pero ahí en las organizaciones criminales ellos tienen la posibilidad de tener rápido unos dólares. Bueno, es un tema que le deja a uno reflexionando qué es lo que en realidad está pasando en el Ecuador, ¿no? Y la anterior semana ya escuchamos la decisión del Consejo de Seguridad del Estado al declarar como terroristas a los grupos criminales. ¿Cuál es el fondo de esta decisión? ¿Qué va a conllevar esto? ¿Va a frenar un poco la criminalidad? ¿Va a controlar la criminalidad? ¿O quizá empiece una guerra contra los grupos de delincuencia organizada? Mira, no, yo la verdad no, o sea, me parece que no está muy claro cuál es realmente la consecuencia de esta declaratoria de estos grupos criminales, son 8 grupos criminales como terroristas, ¿no es cierto? No está muy claro las consecuencias. Lo primero es, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo no necesariamente es un concepto jurídico penal, a pesar de que existe un delito de terrorismo, pero en el mundo entero siempre ha sido muy difícil de identificar, o sea, ¿qué es el terrorismo? ¿No es cierto? Entonces, más bien, ha sido entendido como un concepto sociológico, no necesariamente penal. Luego, claro, la principal preocupación frente a de seguridad en el mundo es el terrorismo. ¿No es cierto? Porque a partir del año 2001, con el 9/11, ¿te acuerdas de la caída de las Torres Gemelas? ¿No es cierto? Este ataque de los grupos extremistas islámicos determinó que haya un cambio de la política criminal, ¿no es cierto?, en el mundo, en donde a partir de ahí el enemigo número uno es el extremista islámico, ¿no es cierto?, el terrorista Al-Qaeda, estas organizaciones terroristas. Entonces, claro, el mundo ha volcado sus esfuerzos hacia perseguir ese tipo de actos, ¿no es cierto? Y entonces yo
creo que esta declaratoria que está haciendo el Estado es un poco para quizás justificar o atraer cooperación internacional. Me parece que pasa por el asunto y ahora nos anuncian que el FBI va a colaborar, ¿no es cierto?, con el Ecuador. Me parece que el día de estos días hay una mención en ese sentido. Entonces, parece que por ahí pasa el asunto. Lo otro es que también hay una reforma a la Constitución que se está tramitando en la Asamblea Nacional, ¿sí? No sé si ustedes seguramente la conocen, ¿no es cierto?, y que pasa por habilitar la posibilidad de que Fuerzas Armadas trabajen también en el control interno, porque constitucionalmente a las Fuerzas Armadas les corresponde garantizar la seguridad externa del Estado, es decir, no, las amenazas de otros países, ¿no es cierto?, una guerra, nuestras fronteras, etcétera. Cosa que ya estos tiempos es muy difícil. Y más bien, yo sí creo, yo incluso he sido invitado a la Asamblea Nacional y yo he dado mi criterio positivo, ¿no es cierto? Alguien podría decir, no está bien, bueno, yo respeto mucho los criterios que están opuestos hacia la colaboración de Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interna, pero yo creo que la criminalidad evoluciona, los peligros evolucionan, y creo sí que las organizaciones criminales, estas, las que estamos enfrentando en el Ecuador, no solo que ponen en peligro la seguridad pública, sino solo que te da miedo que te asalten en la calle, sino que realmente ponen en peligro la vigencia misma del Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque están poniendo bombas, te tienen atemorizado, hay toques de queda, así, ya uno no puede estar tranquilo, y en donde, claro, cualquier rato, el rato menos pensado, ya ingresa, digamos, ya se hablan de relaciones con el poder político, ya se hablan de eso, ya se dice que hay políticos que tienen nexos con las organizaciones Puede criminales, ¿no es organizar. cierto? Entonces, sí, entonces eso pone en peligro la vigencia del Estado democrático. Entonces, creo que esta declaratoria de calificarlos como terroristas empuja un poco, ¿no es cierto?, a la Asamblea Nacional a que eh, tramite esta reforma constitucional y puedan ya, de una manera totalmente legal, ¿no es cierto?, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ellos participar, como yo lo veo, en colaboración, ¿sí?, con la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado. ¿Es necesario? Yo creo que sí lo es. Interesante ese análisis, doctor. Bueno, con respecto a la delincuencia organizada, vemos que tiene una naturaleza transnacional, es decir, que va más allá del Ecuador y, como usted decía, no está sucediendo en un solo lado ese tema o este problema de criminalidad, sino en varios países. Pero asimismo se están cometiéndose delitos transnacionales de un país al otro y, como usted dice, lo principal es el narcotráfico, que es lo que ha generado problema en los últimos años. Incluso la trata de personas, que también es otro de los delitos que preocupan, y el tráfico de armas, que son los negocios, por decirlo, los más rentables en lo que tiene que ver con delincuencia organizada y en lo que tiene que ver con las grandes cantidades de dinero que ganarían en este caso la delincuencia organizada, ¿no? Entonces es una preocupación la forma como comienzan a operar, incluso los delitos informáticos, que no nos vayamos lejos, que también suceden de un lado para el otro, incluso ahora el tráfico de personas a través del ciberespacio. Sí, sí, no, es indudable que vivimos tiempos convulsos, ¿no es cierto? Y en los que la criminalidad se ha acrecentado. Y claro, al principio cuando te decía estas multicausas, ¿sí? Son muchísimas las causas por las cuales estamos sufriendo en el Ecuador esta crisis, ¿no es cierto?, de seguridad. Yo te puse unas identificando solo a los políticos, ¿no es cierto?, es decir, este y el otro, Correa, Moreno, Lazo, para decirte, un poco para decirle a la gente, no es culpa de uno solo, ¿no es cierto? Porque alguien va a decir, no, es que la base de Manta y Colombia tiene no sé cuántas bases y siguen. Sí, está bien, es verdad. Yo no digo que la base de Manta sea una causal así, digamos, determinante, no, pero es una causa importante. Pero lo otro es que en el Ecuador jamás ha habido una política, nunca ha habido una política criminal clara desde el Estado. Es decir, en el Ecuador tuvimos hasta una Secretaría de la Felicidad, un Ministerio de la Felicidad, y no tuvimos un Ministerio de Prevención del Delito o un Ministerio de Política Criminal, ¿no es cierto? Eso te da la pauta de que no en un gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos del Ecuador, no ha habido nunca una visión de cómo prevenir la delincuencia, ¿no es cierto? Y eso también es otra pata que está faltando. Es decir, ahora tú tienes en el Ecuador, hace una semana me parece, fueron designados dos generales, el general Paco Moncayo y el otro general, no recuerdo el nombre, fueron designados para el tema de seguridad. Y me parece muy bien, ¿no es cierto? Me parece una decisión importante. Creo que los dos generales tienen una experiencia, no sé si necesariamente frente al crimen, ¿no es cierto? Tienen una experiencia militar, pero son gente experta en seguridad.
Entonces, seguramente ellos, yo espero, creo, que puedan dar luces para el combate a la delincuencia. Entonces, tenemos, ojalá una policía reforzada, que dudo mucho, pero ahí tendría que trabajarse, policía reforzada. Tenemos seguridad, los militares, ¿no es cierto? Pero falta una tercera, un tercer pilar para esa lucha, que es la política criminal. Entonces, mientras el gobierno no nombre una autoridad que sea encargada de pensar en la prevención del delito y en el combate de la delincuencia, en pensar, digo, no digo porque, claro, en este caso los militares van a pensar en la reacción, cómo atacar a los grupos organizados, etcétera. Pero alguien tiene que estar pensando en cómo articular las acciones de todas las instituciones del sistema de seguridad. Alguien tiene que estar pensando en cuáles son las causas de los delitos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser un funcionario que dirija la política criminal. Cuando hablamos de política criminal decimos, a ver, son cosas muy diferentes, los accidentes de tránsito, los femicidios y el narcotráfico, ¿cierto? ¿Cómo podemos responder de la misma forma para delitos tan disímiles, ¿no es cierto? Requieren políticas públicas absolutamente diferenciadas. ¿Quién está haciendo eso en el país? Nadie. Entonces, el sistema de seguridad, el sistema de justicia en general, caminan solos, ¿no es cierto?, sin nadie que esté pensando en cómo responder ante estas situaciones. Yo he puesto este ejemplo, digamos, solo como un ejemplo, aunque no me parece menor, pero solo como un ejemplo, ¿cuál es el principal objeto que es robado en nuestras ciudades? Digamos, uno tiene miedo de salir a la calle porque ¿qué te van a robar? El celular, ¿no es cierto? Todos sabemos, el celular es el principal producto que te roban. Ok, ¿por qué te roban celulares? Porque es muy fácil venderlos, ¿no es cierto? ¿Dónde los venden? Todos sabemos dónde los venden. Todos sabemos en dónde funcionan los centros de venta de cosas robadas. Todos. Incluso son en lugares que son, digamos, que pertenecen al, en el caso de Quito, por ejemplo, pertenecen al municipio de Quito. Se paga un arriendo al municipio de Quito. Estos centros comerciales que hay en el centro. ¿Por qué no atacamos las cachinerías? ¿Es cierto? Es decir, hay que hacer menos rentable el delito. ¿Por qué no atacamos las cachinerías? Es decir, hay que quitarles esos teléfonos y que ya no sea tan rentable la venta de las cosas robadas. Luego, tú tienes todos los teléfonos, o la mayoría de los teléfonos, por GPS, tú los ubicas donde están los teléfonos robados. Y los policías te dicen, no, es que si no tengo orden de juez no puedo entrar. No es verdad. No es verdad, no hace falta un orden de juegos, que falta ahí alguien que piense, que les diga, no, esto sí puedes hacer, vamos a hacerlo de tal o cual forma. Yo sé que no es fácil, no sé que un policía no se va a ir a meter solo ahí, pero si es que hay una política criminal, un entendimiento de cómo funcionan estos temas, quizás podemos tener mejores respuestas. Y tercero, frente a estos temas de celulares y computadores, a mí me parece increíble, yo no tengo la solución, yo no soy un informático, pero me parece increíble que no podamos como país ir a conversar, no sé, con los productores, fabricantes, ¿cierto?, de iPhone, de Samsung, en los cuales podamos ver la posibilidad de inhabilitar una segunda vida de esos aparatos. O sea, no podemos, no hay forma de hacerlos, digamos, que después de robados, con una borrar iPhone, qué sé yo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, supuestamente sí puede, pero luego les dan vida. ¿Cómo hacen? No sé. Técnicamente será tan difícil hacer aquello, yo no creo, ¿no es cierto? Tenemos todo ahora, inteligencia artificial, hay computadores que pues, son más inteligentes que los seres humanos y no somos capaces de desactivar un teléfono celular. Entonces, te pongo como un ejemplo, pero que podría ser muy, muy importante, es quitarle rentabilidad al crimen a través de combatir estos mercados de cosas robadas. Muy bien. Bueno, es la situación que a muchos les llama la atención respecto a la política criminal, ¿no? Al tema de la prevención del delito. Y aquí viene un elemento importante, o sea, la asesoría a los gobiernos de turno, porque muchas veces creo que se dejan llevar por la improvisación y eso ha sido un fracaso en estos últimos años, porque no se dejan rodear de gente que conoce. Y aquí existen expertos en materia de criminología, en materia de victimología, pero necesariamente regresan a ver a los compromisos políticos y se olvidan de las personas expertas que podrían dar una luz a este problema, ¿no? Sí, 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 es verdad, pero claro, también sí creo que hay una desconexión por parte de la academia, o sea, no es solo un tema no es solo un tema del gobierno, obviamente a quién le vamos a reclamar es al gobierno, ¿cierto? Eso es verdad, pero si el gobierno no cuenta con las personas es quizás también porque no ha habido por parte de la academia una generación de este tipo de profesionales. Yo en el Ecuador, Chusa,
por ahí hay algún posgrado que le llaman de criminología, pero en realidad es de derecho penal. O sea, en el Ecuador no tienes criminólogos, una facultades que te entreguen realmente criminólogos al país, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema, porque cuando se habla de estos temas recurren a los abogados penalistas, y los abogados penalistas no sabemos de criminología. Si yo sé algo de esto, es porque soy autodidacta y me interesa mucho la cuestión criminal, ¿no es cierto? Pero no es que en mi formación y mi pensum de estudios haya estado la cuestión criminológica. Entonces, quizás desde el lado de la academia hay también una deficiencia en la generación de estos profesionales, en la producción de estos profesionales, que realmente aporten soluciones, porque me parece que mucho de la academia está orientada en los temas de seguridad, de criminalidad, está orientada en debido proceso, ¿cierto? Es decir, sabemos mucho de debido proceso, es decir, como siempre tendientes hacia la defensa del delincuente. Vamos, en la relación procesal, el débil de la relación es el delincuente. Está muy bien, ¿no es cierto? Yo soy un defensor de las garantías procesales y del debido proceso, pero no tenemos que olvidarnos de que la principal razón del Estado de Derecho es proteger a los ciudadanos, ¿no es cierto?, de los agresores. Entonces, yo veo que ahí no hay una producción de la academia, no estamos, en la academia más o menos veo como que ahora se anuncia en el tema del porte de armas, y yo estoy en contra del libre porte de armas, ¿no es cierto?, pero ahí sí salen a presentar acciones de inconstitucionalidad, declaraciones pero al unísono de por qué la tenencia de armas está mal, y tiene razón, yo estoy de acuerdo con eso, pero no veo mucha proactividad o mucha acción por parte de la academia para proponer soluciones hacia la reducción de la criminalidad, que no sean, que haya más empleo, ¿no es cierto? Que haya más satisfacción de necesidades básicas. Sí, eso es obvio que eso va a reducir la delincuencia, pero desde la criminología hay acciones concretas como las que te acabo de mencionar, ¿no es cierto? El tema de las cachinerías, hay acciones concretas, por ejemplo, el vínculo del arte, el teatro, el deporte, con las organizaciones barriales, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente en dónde son aquellos barrios en donde están generándose la mayor cantidad de jóvenes, adolescentes infractores o vinculados a las organizaciones criminales. Bueno, hágase un estudio, ¿cuánto nos cuesta ir a esos barrios y construirles, no sé, el mejor teatro, la mejor cancha, darles los mejores entrenadores, qué sé yo? O sea, ir a esos lugares realmente a tratar de que esos jóvenes no ingresen a la criminalidad. ¿Cuánto nos cuesta eso? Bueno, habría que comparar. ¿Cuánto nos cuesta la reacción? ¿Cuánto nos cuesta perseguirlos a esos criminales? ¿No es cierto? Porque primero perseguirlos, enjuiciarlos y privarles de la libertad es un costo enorme para nosotros los contribuyentes. ¿Cuánto cuesta prevenir? Bueno, quizás es bastante menos de lo que nos cuesta la reacción. Todo eso, insisto, es algo que la academia creo que estamos debiendo. Muy bien. Bueno, la academia en los últimos años como que sí se ha ausentado y respecto a determinados temas polémicos, nomás como que ha salido por ahí a tratar de emitir determinados criterios, pero faltan muchas cosas y es necesario comenzar a preocuparnos qué es lo que está sucediendo en nuestro país, porque no puede ser posible que en determinadas ciudades del país ya los niños estén jugando a ser sicarios o los niños estén jugando a robar con otros niños cuando este tipo de juegos hace muchos años no pasaban. Y eso no es un juego, más bien dicho, sino es lo que ellos ven a través de la televisión o es a través de lo que ven a través de las redes sociales, que lo que está sucediendo en este momento. Y los niños muchas veces, como no tienen una madurez suficiente, tratan de replicar esos actos que ven en la pantalla. Entonces, eso es una preocupación por cuanto también debe involucrarse el sector académico, el sector, en este caso, de las unidades educativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, entre todos ellos comenzar a trabajar por políticas públicas que conlleven a esa formación integral del ser humano, más allá de una malla curricular, sino formar integralmente con valores, con principios que ahora se ve como decir, perdidos en nuestra sociedad. Hemos visto cómo ha habido una decadencia, diríamos, de nuestra sociedad. Y esto conlleva a una preocupación, ¿no? Porque ¿cuáles son los desafíos que tiene el país en este momento? Porque eso es lo que está a nosotros generando esa inquietud, diríamos así, y es como que
en este momento nos encontramos como en una situación de inestabilidad social, económica, política, y está manejando una serie de conceptos, de problemáticas, y de alguna manera diríamos que la ciudadanía no sabe qué va a pasar de aquí en adelante. Sí, sí, pero claro, el tema es que hay tanta precariedad, ¿no es cierto? Hay tanta poca esperanza en esos jóvenes real. ¿Qué pasa si no se involucran en las organizaciones criminales? ¿Tienen un futuro? Esos jóvenes, los que están, por ejemplo, en Esmeraldas, ¿cierto? ¿Tienen futuro? Yo creo que no tienen ningún futuro en las circunstancias en las que están, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si atribuirle al tema de los valores. Yo creo que cuando no tienen una esperanza del futuro, ya los valores, o sea, creo que no significan nada, ponte en el caso de ellos, o sea, un niño que vive en un barrio que está absolutamente tomado por el narcotráfico, que ni siquiera pueden ir a clases ya porque las escuelas suspenden las actividades, que sus hermanos mayores pertenecen a organizaciones criminales, ¿no es cierto? Que el Estado no tiene la mínima presencia del Estado en esos lugares, donde esos niños están permanentemente invitados a pertenecer, les dan dinero, ¿no es cierto? Qué sé yo. ¿Con qué motivación ellos no van a ingresar a las organizaciones criminales? ¿Me explico? Sí, es obvio que eso no es lo ideal, es obvio que eso no es lo ideal, pero eso tiene que ser desde el Estado, ¿no es cierto? Entonces, cuando oigo esto y tú lo dices, ¿no es cierto? Una crisis de valores, yo no creo que sea exactamente así, ¿no es cierto? Porque están en una situación tan precaria que no tiene la mínima posibilidad de que ellos pongan en una balanza el bien y el mal. Me explico, ellos no tienen otra alternativa. El único camino que tienen es ir hacia ahí, ¿no es cierto? Y claro, alguien puede decir, no, pero aquí tienes el ejemplo de esta persona que se destacó y salió de las favelas, de los que sí, sí, esto puede pasar, ¿no es cierto? Pero la generalidad está dada para que estos jóvenes, estos niños que pertenecen a esos lugares, no tengan otra alternativa. Entonces, ¿qué hacer? El Estado tiene que acudir ahí. Ese es el tema. Claro, ¿cómo hacerlo? Obvio que no es fácil. Obvio que no es fácil, pero bueno, hagamos algo, ¿no es cierto? Es lo que te decía hace un momento. En Esmeraldas, por ejemplo, es el principal productor de futbolistas o de deportistas en general. Bueno, vamos con recursos Esmeraldas entonces a poner, porque había antes, no sé, centros de alto rendimiento, por ejemplo, o ver la posibilidad de que esos jóvenes los llevemos hacia algo que se ha probado que son buenos, que es el deporte, para tratar de alejarlos de las organizaciones criminales o de la droga. Claro, a partir de eso, por ejemplo, qué sé yo, vincularlo con las universidades, porque no todos esos jóvenes es muy difícil llegar al alto rendimiento. En cualquier deporte, súper difícil. ¿Cuántos de 100 deportistas, niños futbolistas, cuántos llegan a primera división, ¿no es cierto? A vivir del fútbol? Muy poquitos. Pero ¿qué tal vincular a esos jóvenes con universidades gringas? No sé, se me ocurre cualquier cosa en este momento. No he pensado en eso, pero te digo, ¿qué tal que a partir del deporte ellos puedan obtener una educación en otros países o en el propio Ecuador? ¿No es cierto? Ya les estás dando una alternativa. Entonces ahí sí podríamos hablar de valores. Teniendo las dos posibilidades, la de educarse y la de ir al crimen organizado, escogieron la segunda. Ok, esa es una crisis de valores. Pero si no tiene la oportunidad de tomar esa decisión, no hay tal crisis de valores, no tiene otra alternativa. Y es más, son reclutados desde muy corta edad de estas bandas de delincuencia organizada, que incluso el microtráfico ha sido uno de los problemas más emblemáticos de los últimos años, porque dentro de las unidades educativas ya existe esa preocupación que los niños salen en horas del almuerzo a sus domicilios y ya en este caso la delincuencia organizada le está esperando afuera para amenazarles a que vendan o distribuyan dentro de los colegios o las escuelas de sustancias estupefacientes. Y eso conlleva a que estos niños se encuentren vinculados desde muy corta edad a esta situación bajo amenazas, ¿no? Y eso está sucediendo en todo el país. Entonces, estas personas son reclutadas y como dices de acá en el último comentario que me has comentado, bueno, en realidad no hay esa opción y es por esa falta de reacción de parte del Estado como tal y también todos los factores que ya hemos venido analizando durante este podcast. Ahora, antes de cerrar este episodio, yo diría, ¿qué está pasando en los centros de privación de libertad? Eso estaba pendiente de que nos habíamos saltado de tema, porque la crisis carcelaria
es evidente que no ha parado, no ha cesado. Vemos noticias todas las semanas que determinadas personas se fueron encontradas asesinadas o colgadas en determinados centros de privación de libertad, o ya vemos que desde dentro de los centros de privación de libertad se están cometiendo ilícitos hacia afuera con las personas que tienen los vínculos, ¿no? Pongamos la extorsión. Hay muchos delitos de extorsión son cometidos dentro de los centros de privación de libertad, donde llaman y tratan y tienen sus cómplices prácticamente afuera, ¿no? Que son los que también están de alguna manera incidiendo en este delito o están siendo parte de determinado acto delictivo. Entonces, se mezclan una serie de situaciones y esta crisis carcelaria nos preocupa porque están personas que de alguna manera hace mucho tiempo, diríamos, primero no hay una rehabilitación social en el Ecuador. Ha sido muy difícil manejar ese concepto. Por otro lado, no existe una división por pabellones o hay veces que les mezclan en determinados centros de privación de libertad, porque uno de los problemas de la crisis carcelaria también es el hacinamiento. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que determinadas personas que estaban cometiendo un delito, digamos, ya de robo, fueron mezcladas con una persona de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, hubo la crisis carcelaria, la crisis carcelaria y pagaron los platos rotos los que estaban ahí en ese momento, en ese pabellón, ¿no? Entonces, hay algunos factores. Entonces, doctor, ¿qué diría usted respecto a este problema? Bien, el problema es que se han convertido en cuarteles criminales, ¿no es cierto? Ese es Exacto. realmente el problema de las cárceles, porque creo que pues, parecería que hay esfuerzos por retomar el control de las cárceles. Es tan crítico el tema que lo ideal sería discutir cómo trabajar en la rehabilitación del delincuente, ¿no es cierto? Porque desde la lógica de nuestra Constitución de la República y de hecho de cualquier visión democrática de los sistemas penitenciarios, todos tienden hacia la rehabilitación. Una persona que no sea abogado escucha esto, dice, olvídate, aquí lo que queremos es que lo sancionen, ¿no es cierto? Simplemente una función retributiva de la pena, pero no, en realidad la pena en un Estado democrático tiene una finalidad de rehabilitación, ¿cierto? Una prevención especial, positiva, que se llama teóricamente, ¿no es cierto? Es decir, rehabilitar a la persona. Pero en este momento estamos lejísimos de discutir aquello, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hablar es de recuperar la seguridad de las cárceles, es que éstas estén en control del Estado, cosa que no es verdad. No están en control del Estado, siguen estando en control de las organizaciones criminales. Entonces, claro, ¿por qué pasó esto? Yo te decía, yo creo que ahí creo que está bastante claro el asunto. Me parece que fue por el abandono del gobierno de Moreno, ¿sí? Sin recursos. Eh, no había otra alternativa, ¿no? Es como lo que acaba de pasar con el metro de Quito, ¿no es cierto? Ponen en funcionamiento el metro y dicen que se va a cobrar en ventanilla, ¿no es cierto? En efectivo, te habilitan 2 ventanillas, ¿qué crees que puede pasar? Caos, pues, ¿no es cierto? Va a haber una marea de gente, ¿no es cierto?, que se va a atropellar y que finalmente pasa lo que pasa. Es lógico. En los centros carcelarios abandona el Estado. ¿Qué va a pasar? Se la van a tomar los delincuentes. Y eso es lo que pasó. Entonces, en este gobierno me parece que ha habido esfuerzos importantes para reducir el hacinamiento. Creo que las cifras nos dicen que si ha habido una disminución importante de la cantidad de presos, ¿no es cierto? Sin hacinamiento, creo que nos estamos acercando a un número adecuado, producto de los indultos, por ejemplo, hubo bastantes indultos, que estos que le reprochaban a Correa, ¿no es cierto? Le decían a que Correa tenía relación con las mafias porque los indultaba a los microtraficantes. Bueno, algo parecido hace Lazo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí sí ya se quedan calladitos, ¿no? Yo veo esto sin ninguna, digamos, visión partidista del tema. Me parece que los dos casos estaban muy bien. Lo que hizo Correa antes, lo que hizo Lazo ahora está muy bien. Esto de los indultos a las personas que pueden estar en una situación, ¿no es cierto?, de poder dejar la cárcel y sin representar un mayor riesgo. Entonces, creo que se está reduciendo de manera importante el hacinamiento y eso hace que sea más posible el control de las cárceles. Todavía no lo hay, pero uno dice, a ver, no será posible inhibir las señales desde celular, tan difícil será, ¿no es cierto? Yo alguna vez pregunté esto y la respuesta desde el Ministerio de Finanzas y un funcionario me dijo es que cuesta demasiado, costaba, no sé, $10 millones. ¿Será que no se justifica la inversión de 10 millones? Por ponerte un número, ¿no?
¿Será que no se justifica la inversión de 10 millones? Bueno, yo creo que sí se justifica, ¿no es cierto? Entonces hay cosas, hay inversiones que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que optimizar los recursos, hay un montón de instituciones que se desperdician los recursos, y quizás en estos donde sí debería invertirse, quizás no se lo está haciendo, ¿no es cierto? Es una cuestión de optimización. Pero lo cierto es que hay cosas que se pueden hacer y no se están haciendo. Y un tema que no podía olvidarme, que no estaba dentro del guión, pero que en este momento se viene a la mente, es la corrupción judicial y la delincuencia organizada. Hemos visto cómo ha habido una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, especialmente en el habeas corpus. ¿Cómo se puede explicar que a través de un habeas corpus una persona con sentencia condenatoria y sin los parámetros establecidos por la Corte Constitucional del respecto al habeas corpus, obtengan la libertad de determinados jueces que han dado favor al delincuente en este caso, ¿no? Incluso a grupos de delincuencia organizada que han sido, diríamos así, aprendidos en delito flagrante y que después favorecidos por garantías jurisdiccionales, o a su vez el juez, por no encontrar pruebas, que ya no sería un tema del área constitucional, sino del área penal, no ha formulado cargos y no ha iniciado la instrucción fiscal. Dos problemáticas a la par, ¿no? ¿De qué está pasando en la administración de justicia? ¿Por qué se han prestado para favores a la delincuencia organizada? No en todos los casos, pero sí existen unas excepciones, ¿no? Sí, sí, mira, yo siempre había dicho antes que la visión de la seguridad, de la respuesta hacia los problemas de inseguridad era equivocada por parte de nuestros políticos, porque siempre se pensaba que cuando había problemas de seguridad había que meter la mano a la justicia o había que reformar el COIP. Digamos, es la forma simplona de responder ante los problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque finalmente la ley penal o el sistema de justicia intervienen cuando ya se ha cometido el delito, ¿no es cierto? Es decir, no pasa por ahí la causa de la criminalidad cuando intervienen después. Pero sí creo que hoy por hoy, creo que el sistema de justicia sí tiene una participación importante en esta crisis de seguridad. ¿Por qué razón? Porque es claro que hay una sensación de impunidad entre la sociedad, ¿no es cierto? Impunidad dado a partir de decisiones jurisdiccionales, eh, digamos, totalmente ilegales, arbitrarias, en favor del crimen organizado. Y puntualmente creo que está identificado en dónde son esos problemas, es principalmente en la justicia constitucional, no tanto en la justicia penal, ¿no es cierto? En la justicia penal habrán errores seguro, porque los jueces también se equivocan, son humanos, fiscales también, o puede haber corrupción también, pero no es tanto ahí el problema, sino principalmente en las acciones constitucionales, cuando teniendo ya sentencias condenatorias, políticos o líderes de organizaciones criminales han obtenido digamos, cambiar la sentencia condenatoria por arresto domiciliario, por presentación periódica, cuando eso no está en la ley. ¿No es cierto? Alguien puede decir, a ver, aclárame esto, ¿cómo es posible que de una sentencia te vayas a tu casa? No, eso no es posible. Eso, Claro, para la ciudadanía, las medidas alternativas a la cárcel es cuando se dictan medidas cautelares, es decir, en vez de la prisión preventiva te puedo dictar un arresto domiciliario, presentación periódica un ante una billete, claro. autoridad, el grillete, ¿no es cierto? Eso es como medida cautelar, pero como condena no hay medidas alternativas a la condena, eso no existe en nuestra legislación. Y a pesar de eso, jueces, eh, si no son corruptos y no sé qué son, lo están haciendo, ¿no es cierto? Claro, y ahora por eso ya hay un juez que está siendo procesado penalmente, hay otros jueces destituidos, pero lo que finalmente hacen es minar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia. Entonces hay una desconfianza tremenda. Y esto también yo creo que hace que los criminales se envalentonen, ¿no es cierto? Se sienten respaldados. Ellos decían, no, si aquí lograron ellos salir, capaz que yo también puedo hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces sí hay un problema de la justicia y creo que el sistema como tal, el Poder Judicial, no nos ha dado respuestas a los ciudadanos claras, ¿no es cierto?, de estar luchando realmente contra la criminalidad. Es decir, parece que no es de su interés. Bueno, existen distintos puntos a tratar, pero por cuestiones del tiempo, doctor, y también para no interrumpir en sus actividades cotidianas, bueno, yo quiero agradecerle por ser parte del podcast de Academia Debate y Sociedad. Estaba pendiente este diálogo para analizar estos temas tan coyunturales, tan importantes y necesarios de nuestra sociedad ante la preocupación y ante la realidad que estamos viviendo. Entonces, mi doctor, las conclusiones finales y sus palabras ya para dar el cierre
a este programa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar acá. Creo que este es un tema que de ninguna manera puede estar inacabado. Creo que, como les decía en algún momento, quizás la academia ha estado desvinculada, ¿no es cierto?, de cómo responder a la sociedad frente a la criminalidad. Desde la academia quizás hay una concreción hacia los límites, ¿no es cierto?, del poder punitivo, ¿no es cierto?, hacia el debido proceso, etcétera, pero no hay una visión de cómo prevenir los delitos o cómo atacar de una manera inteligente a cierto tipo de criminalidad. Entonces, ese divorcio de la academia con la realidad hace que también la ciudadanía desconfíe de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí invitar a... Hay profesionales destacados, se han dedicado al estudio de la criminología y quizás buscar en ellos una respuesta a estos problemas que estamos enfrentando actualmente, que se puedan articular con los sistemas de reacción, ¿no es cierto?, el sistema de justicia, los sistemas de seguridad, pero siempre pensando, ¿no es cierto?, en una forma de trabajar más en la prevención que en la reacción. Eso, entre otras cosas que ya las hemos mencionado. No se te escucha, Alejandro. Perfecto, la emoción, creo que es, el micrófono desactivado. Bueno, con respecto a este programa ha sido muy importante e interesante al poder destacar esta situación que está sucediendo en el Ecuador y temas tan coyunturales, como ya había dicho anteriormente. Entonces, no se pierdan los diferentes episodios del podcast y sobre todo este que estará cargado en el canal de YouTube y también en la plataforma de Spotify en formato de audio, es decir, audio y video, para que ustedes puedan disfrutar de este episodio que hemos analizado sobre la delincuencia organizada y el terrorismo, un desafío para el Ecuador. Muchas gracias, estimado doctor. Espero tener una próxima oportunidad. Espero que haya disfrutado de este espacio. Y bueno, lo que queremos es contribuir al cambio que necesita nuestro país y de alguna manera vamos a incidir desde Academia Debate y Sociedad. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido el podcast de Academia Debate y Sociedad. No se olviden de estar pendientes en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.